El escritor, poeta y narrador Enriquillo Sánchez Mulet nació en Santo Domingo el 25 de agosto del año 1947. Sus padres fueron José Aníbal Sánchez y Evangelina Mulet. Descendía de una familia con tradición de lucha. El bisabuelo de su padre fue el patricio Francisco del Rosario Sánchez. A Enriquillo le tocó desarrollar su infancia durante la dictadura de Trujillo y se educó en un hogar opositor al régimen, en el que el rechazo al tirano era un tema diario de conversación, según dice el artículo Mi Padre, publicado por Enriquillo Sánchez en el periódico El Siglo el 31 de agosto de 1990. Enriquillo realizó sus primeros estudios en el Instituto Escuela que dirigía Abad Enríquez, después en los Escolapios, donde estuvo hasta los 15 años, cuando pasa a vivir a la isla de Puerto Rico, donde estudió en el Colegio San Jorge, y en el año 1964 llega a la ciudad de París, donde queda deslumbrado. Bueno, Enriquillo Sánchez era un poco más joven que yo. Lo conocí cuando llegó de Europa. Él se pasó muchos años en Europa con el padre allá. Diríamos que un semi-exilio, ¿no? Lo conozco en los años 60. Él formaba parte del grupo El Puño, grupo literario. Cuando Enriquillo Sánchez regresó a República Dominicana, tuvo la oportunidad de ser formado por los poetas y narradores Miguel Alfonseca, Marcio Veloz Magiolo, Almanza Rodríguez y el actor Iván García. Comenzó a relacionarse con otros jóvenes interesados en la literatura y se inscribe en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó de licenciado en letras. Su tesis de licenciado en la UAS se titula Poesía Bisoña Dominicana, y ese trabajo trató sobre escritores dominicanos jóvenes de ese momento. Y el padrino de la tesis es Juan Bosch, justamente. La tesis se llama la poesía bisoña. Bisoña quiere decir joven, nueva. Entonces él hace una crítica salvajemente cruda contra sus compañeros de generación. Y lo critica porque dice que no leían, que no tenían cultura, que utilizaron el tema del cambio social y de la protesta, pero que no hicieron una obra perdurable, que no hicieron una obra valiosa. Y él se autocriticaba también dentro de ese grupo, ¿no? Al finalizar la Revolución de Abril de 1965, Sánchez tenía 19 años de edad y en ese tiempo se da a conocer como el más joven de los escritores que surgen al finalizar la contienda civil. Aunque desde muy joven su inclinación era la poesía, Enriquillo inició su carrera literaria como cuentista. Por nivel de poesía ganó varios concursos. Sus libros ganaron un poeta laureado y un poeta social, poeta muy importante en la literatura dominicana. Entre sus obras figuran Pájaro dentro de la lluvia, para uso oficial solamente, Una vida para la libertad y Un bolerista. Desde mediados de la década de los 70, Enriquillo volvió a la UAS, pero esta vez como profesor. En ese tiempo también comienza a desarrollar una intensa labor periodística. Tenía mucho talento, hacía cualquier cosa bien. Investigaba y era un hombre de una pluma muy aguda, una pluma muy audaz. En 1966, Enriquillo publicó su obra Epicentro de la Bruma y ese mismo año ganó mención honorífica en el primer concurso dominicano de cuentos, en un acto celebrado en la Librería Dominicana con un jurado compuesto por Juan Bosch, Héctor Inchaustegui Cabral y Máximo Avilés Blonda, quienes en ese momento no imaginarían que Enriquillo se convertiría en uno de los poetas más representativos de la generación de posguerra. Enriquillo era un formidable prosista también. Él era un prosista de grandes alcances, de grandes arrestos. Tenía mucha fuerza en la prosa. Lo que pasa es que la poesía le daba más libertad. En la poesía él se sentía más libre, ¿no? La prosa siempre es una especie de corsé que los escritores tienen que respetar unas reglas. En la poesía las posibilidades expresivas son más abiertas.
Enriquillo fue poeta, pero fue también un formidable prosista. El 8 de noviembre de 1976 fundó la sección Palotes en la revista Ahora. Palotes era un espacio para la creación literaria que también fue un apoyo decisivo para la fotografía y el arte dominicano en general. Enriquillo estuvo dirigiendo ese segmento desde 1977 hasta su desaparición en 1979. Fue de la escuela política de Juan Bosch, Enriquillo Sánchez, y una gran relación intelectual también y una gran relación personal. Enriquillo escribió unas cosas y el profesor Bosch dijo que en un momento que Enriquillo era el Neruda dominicano. Don Juan lo quiso muchísimo, Enriquillo, mucho. Él fue casi el poeta oficial del PLD en sus inicios. Después se retiró de la política, pero siempre tuvo muy buenas relaciones con el profesor Bosch. En el año 1982, a petición de su amigo Pedro Delgado Malagón, Enriquillo Sánchez pasa a trabajar para el gobierno como relacionador público de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, labores que compartía con su pasión por la escritura. Cuando yo fui secretario de Estado de Obras Públicas, en el 82, él trabajó conmigo como encargado de comunicaciones de Obras Públicas, ¿no? Tenía un programa en La Voz Dominicana, la emisora oficial, donde entrevistaba a los funcionarios, entrevistaba a gente que tenía que ver con la infraestructura de transporte, la carretera, los aeropuertos. Él estuvo conmigo los 4 años y siempre fuimos amigos, antes de eso y después de eso, hasta que murió. Como articulista publicó numerosos trabajos en la prensa nacional, recogidos en el volumen titulado Para uso oficial solamente. Para uso oficial solamente, lo cual es una parodia, ¿no? Es un juego, ¿no? No había nada de oficial en lo que él escribía. Pero él se divertía enormemente y hacía un humor cáustico, graciosísimo. Es decir, que era un tipo que tenía mucho talento literario, que donde quiera que pusiera el ojo, pues las cosas le salían bien. En 1987, la prosa cautivante de Enriquillo Sánchez estuvo presente en la apertura del periódico El Siglo, en el que publicaba 2 veces por semana su columna Para uso oficial solamente, y en ese diario el poeta se convierte en el cronista de la cotidianidad moderna nacional en sus aprestos postmodernistas. Titulada Para uso oficial solamente, sí, era el título de su columna y era bastante leída, muy leída. Era un poeta y un escritor muy osado, pero además con juicios políticos y sociales, como analista político, como analista social. Era bastante agudo. Él titulaba muy bien, usaba mucho el lenguaje popular. Se basaba mucho en las frases del pueblo, las frases cotidianas de la gente. Claro, pero él las transmutaba. Él hacía de ahí poesía. Él hacía poesía con el habla popular. En 1993 lanza su novela Musiquito, Anales de un déspota, el cual, al igual que todos los otros que puso en circulación, fue presentado por Pedro Delgado Malagón, en un acto al que asistió el profesor Bosch y otros intelectuales del país. Musiquito es Anales de un déspota y de un bolerista, ese es el subtítulo. Es una visión de la dictadura, más que nada de la dictadura de Petán Trujillo. Y es una novela que lo que analiza es la lascivia, más que nada un poco la lujuria que había detrás de la dictadura, en algunos personajes de la dictadura. Y lo hace a través de un músico, de un guitarrista. Pero la novela es sorprendentemente humorística y sorprendentemente
brillante en algunos momentos. Pedro Delgado Malagón fue uno de los grandes amigos y confidente del poeta Enriquillo Sánchez. Enriquillo y yo nos juntábamos y hablábamos por teléfono casi todos los días. Era una relación muy estrecha, realmente. Leíamos las mismas cosas. Cuando él encontraba un libro me llamaba, compraba dos, yo compraba dos y le mandaba uno. Enriquillo Sánchez por muchos años luchó con su padecimiento de diabetes, enfermedad que se le fue agravando con el paso de los años y que le provocó un paro respiratorio. Murió el 13 de julio de 2004 a los 57 años de edad. En total, Enriquillo Sánchez escribió 26 cuentos, de los cuales solo 13 fueron publicados por él en vida, en suplementos culturales y en antologías varias, pero nunca los recogió en un libro. Él escribía cuentos que eran casi con estructura poética. Tenía influencia de Julio Cortázar, sobre todo en el manejo del desenlace, del final. Él había leído mucho a Cortázar, a Borges, al profesor Bosch. O sea, él conocía la técnica del cuento, pero él para él escribir cuentos era un poco más fatigante. Lo que a él le salía como respirar era la poesía. Varios intelectuales coinciden en que Enriquillo Sánchez fue un escritor que deleitaba con su prosa. Había mucha humanidad en este hombre, con una grandeza espiritual que no es común en el mundo de hoy, y por eso muchos de sus amigos prefieren recordar a Enriquillo Sánchez con su sonrisa amplia, bonachona, y su energía vital expresada en su mirada inquisidora y vivaz. Por sus importantes aportes a la literatura dominicana, Enriquillo Sánchez Mulet ocupa un lugar relevante en las páginas de nuestra historia.